había todo junto, todo Quimbo, allí, todos los puestinos. ¿Qué mezcolanza más guapa? Claro, porque había de todo, echabas un huello, tenías cerámica, tenías cacharros, tenías lo que quisieras. De todo aquello, sí. Qué bueno. Es una pena que se haya quitado porque era muy familiar. Sí, hombre. Mucho más familiar. Claro, y conocíais vos todos. Sí. Porque cada uno Más o tendría, menos, sí. tendría su huequín y conocía a fulanita, Nos contábamos las manganita. penas y las alegrías todos unos a otros. Claro, mientras estabais allí, que llegaban, que no, que sí, que tal. ¿Y cuánto tiempo echabais más o menos allí a vender? Bueno, pues yo llegaría allí sobre las 6:30 de la mañana, 6:30 de la mañana, y marchaba a las 2:30, a las 3 de la tarde. 6:30, ¿y a qué hora poníais el puesto? ¿Tan temprano? Tan temprano, porque yo como no era muy experta en conducir, pues yo iba temprano, porque sobre las 6:30 entraban los camiones. Claro. Entonces yo iba primero para descargar y salir a buscar aparcamiento y que no te pillara los el camiones. follón allí con los camiones. Claro, no, pues para llegar ahí a las 6 de la mañana ya tenías que madrugar. Bueno, salía de aquí a las 5 o 4:30, a las 5 de la mañana. Claro, por la campa arriba. Campa arriba. Pero solo me pararon una vez cuando decían que estaba por aquí el UTE. Madre mía. Tú no sabrás hablar. Sí, claro que sé quién es el lute. Bueno, hablaban del UTE. Sí. Y estaba la secada para salir para la Pola. Sí. En obra, todo excavado por los Sí. alrededores. Según llegó a la secada, la Guardia Civil, párame la Guardia Civil. Sí. Párame la Guardia Civil, bueno. Y uno con una escopeta junto al volante en la furgoneta. Vaya susto. Y los otros rodeando la furgoneta y abriéndola a ver qué había dentro. Vaya susto. Entonces moverse... Pero era complicado, subir la campa o subir por el gobernador el Pedroso para allá. Y lloviendo y nevando ahí, campa arriba, para acá, para allá. Con miedo de que te marchara con la helada o... Sí, bueno, todo llegaba y todo eso. No, y llegar, lo que tú dices nevando, pues ponete ahí a vender en el Fontán en pleno invierno, nevando y todo, tantas horas. Pues tenía como una especie de paraguas, un toldo, Sí. con unos barriles así grandes, Sí. y un plástico, con un plástico por encima, como un toldo, como si fuera una barraca. Sí. Y era lo que nos cobijábamos, y cuando estaba muy frío, pues allí en la calle, allí hacíamos con cajas y cartones, hacíamos una foguerina, claro. Asábamos manzanas, pero es que no se estiraba ir a todos los feres a la cafetería. Qué rico, manzar manzanas. Asábamos manzanas y patatas.